tenemos que ver el perfil del presidente que necesitamos. Mira que no es el que nosotros queremos, es el perfil del presidente que necesitamos. Y yo destaco tres cosas puntuales: que sepa de administración pública, porque no tenemos tiempo para la curva de aprendizaje; que tenga carácter, pero no carácter de que hoy dicen nadie va a jugar con el presidente porque yo no estoy hecho de leche condensada y 30 segundos después todo el mundo está jugando con el presidente. No, señores, un presidente que actúe, alguien que hable menos y haga más. Y nosotros necesitamos tener un presidente que tenga la capacidad de adaptarse al momento social que está viviendo Panamá. Hablar de gobiernos abiertos, hablar de transparencia, un presidente que hablemos del respeto a la separación. Vamos a comenzar entonces con el sillón de Ancón y Sareis Pineda. ¿Cómo estás, Sareis? Buen día. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Diego. Buenos días, Panamá. Gracias por un jueves más aquí en Radio Ancón. Sareis, bueno, comencemos. Pues yo te diría que vayamos tú sabes, a donde se cuecen las chuletas. Eh, Vamos al grano. Yo no entiendo qué clase de amigos tienen muchos políticos, porque esas peleitas entre ellos, nadie les puede decir que no dan un voto. No sé si te refieres a la pelea de Ricardo Lomana y Martín Torrijos. En La ese verdad caso, es pero que han habido otras en ese mismo nivel, ¿no? De Martinelli y Rómulo Rux, Gaby Carrizo Martinelli. Eso no, a la gente no le importa. Morbo, sí, es morbo, ¿no? bueno, es parte de nuestro Chollywood político, como se dice, y es parte de esa discusión que quieren llevar para hacer ver de que tienen los pantalones largos y pueden decirle algo al que más puntos lleva en una encuesta, al favorito, o decirle algo a alguien corrupto, por ejemplo, porque algún día fue tu jefe y necesitas mostrar carácter como está haciendo Ricardo Lombana. No, pues si tú le Y yo dices te digo una corrupto a tu cosa, para jefe, mí, eso no habla bien de ti. exactamente, para mi gusto, Tu ex jefe, pues. las últimas acciones de Ricardo Lombana son una total chabacanería. Yo no estoy defendiendo a Martín Torrijos, pero uno tiene que ser elegante, Guillermo, uno tiene que ser un caballero, uno tiene que ser, hay protocolos, hay límites, hay etiquetas. Y esa acción de Ricardo Lombana lo único que demuestra es chabacanería plena, sobre todo cuando tú tuviste la oportunidad de servir a tu país o de servirte de tu país por medio de un gobierno en donde un hombre te distinguió, el presidente de la República. Entonces, esas son acciones que hablan más de Ricardo Lombana que de Martín Torrijos. En el caso de Rómulo Rux y Ricardo Martinelli, eh, en ambas direcciones. Es una pelea verdadera que existe por un partido político, que existe por una candidatura, que existe por traición, y, pero es limitada, Guillermo, porque si Ricardo Martinelli, bueno, ya a esta altura del partido no, pero si Rómulo Rux hubiese sido un poco más inteligente, hubiese sido un poco más estratega, hubiese gestado una alianza con Ricardo Martinelli, yo estoy segura que Ricardo Martinelli hubiese aceptado. En el caso de Gaby Carrizo hacia Ricardo Martinelli, es una discusión también incipiente, como lo dije anteriormente, es simplemente por querer decir, yo puedo contestarte, porque yo sí puedo decirte a ti que eres un ladrón, que eres un corrupto, que un doble moral, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué deja en estas discusiones a los candidatos? Los deja mal parados, los deja con esa falta de protocolo y entendimiento, porque creen que nosotros, los votantes, somos un pueblo de pan y circo, y que por el pan y circo es que vamos a salir a votar. Yo no veo a ningún candidato hablándonos de propuestas reales. Yo no veo a ningún candidato diciéndonos a nosotros cómo va a ser lo que piensa ejecutar cuando llegue al gobierno nacional. Entonces esas son acciones que nosotros realmente sí queremos ver. Mientras sigan peleándose entre ellos y discutiendo, reitero, hablan de su limitada propuesta y respeto al pueblo panameño. Y, Guillermo. Tú sabes, cuando yo di,
yo estudié teoría política y gestión pública y tuve de profesor a don Patricio Elwin y él nos estaba dando el curso de liderazgo político. Y yo sí recuerdo, como si fuera ayer, que él decía que el liderazgo máximo de la nación se terminaba reflejando hasta lo más recóndito de la cocina de la casa. Entonces, si tú le preguntas a Laurentino Cortizo Cohen qué opina de la candidatura de Martín Torrijos, y él te contesta lo que contestó cuando se lo preguntaron, y la gente lo siente. Entonces, claro, lo que viene hacia abajo es lo mismo. O sea, si no siente un mínimo de agradecimiento porque lo nombró una vez ministro, ¿por qué yo voy a hacer lo mismo con mi jefe? ¿Me entiendes? Que me trata mal, o que Ministro, me consejero miró y feo, cónsul. o que no me pagó lo que yo quería. Y si el presidente actúa así, yo no entiendo por qué yo no voy a ser diferente. Y parece mentira. Eso me lo dijo hace como 23 años y lo puedo ver todos los días. Y yo te digo una cosa. Yo que fui funcionario, sacaba copias eh, de mi función, ¿no? Durante 5 años. Mientras yo sacaba copias, yo veía a la gente cómo la nombraban. Ese puesto, mira, estos puestos, en Panamá, desde que no estaba Omar Torrijos, el puesto de embajador de las Naciones Unidas, el puesto de embajador en Estados Unidos, el puesto de la OEA, cónsul en Washington y cónsul en Nueva York, son del presidente, son gente que llama, que le chatea al presidente ahora, ¿me entiendes? O que lo llama directamente, que no toca la puerta. Esos son gente de él. Si el señor Lombana no era del grupo del séquito chico del señor Martín Torrijos, entonces el que lo llevó allá sí lo era. Entonces, por lo menos ten respeto por eso, ¿no? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Mira, cuando un candidato, y la verdad es que si se tratase de Ricardo Lombana, de Ruz, de Zulay o de cualquier candidato, se lo diríamos igualito. Cuando un candidato en una lucha patriótica como de 38 días, como la que vivimos en el mes de octubre y noviembre, se atreve a ir a un medio de comunicación a mentir abiertamente cuando dice una abogada de mi equipo de trabajo, de mi partido, es la que presentó la demanda que tumbó el contrato en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que reconocer el trabajo de la licenciada Martita Cornejo, si no me equivoco el apellido, pero su demanda no fue tomada en cuenta para la deliberación del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el contrato minero. La única demanda que se tomó en cuenta para deliberar y gestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue la de Juan Ramón Sevillano. O sea, cuando un candidato se atreve a hacer eso, cuando sabe que el documento es Al público, día siguiente se tomaron cuando sabe fotos, los tres, vicepresidente, presidente y ella, y que, oh, lo hemos logrado. Por un Dios. video, correcto, y se atreve a mentir de esa forma, a mí me preocupa. Claro, porque A cuando mí llega el me preocupa. gobierno, eso y 3 cuartos más. Cuando una persona, y nosotros, Guillermo, somos gente de vieja escuela, la lealtad, los protocolos, los respetos. ¿No? Si no quieres ser leal, no seas leal, pero sé respetuoso. Pero cuando una persona no es respetuosa y se quiere pegar a otra simplemente para ganar tarima, porque eso es lo que está sucediendo, y ofendes a quien en algún momento te dio una oportunidad, quiere decir que tú no eres capaz, tú no eres respetuoso, tú no eres una persona leal, tú eres una persona que no eres agradecida. Reiteramos el punto. No, si tú no eres agradecido con quien te dio la mano, entonces cómo el pueblo panameño puede esperar que tú seas agradecido con él por darte la oportunidad de llegar a la presidencia de la República? Ojo, o sea, son pequeñas cosas que nos muestran al ser humano. Son pequeñas cosas que nos muestran al ser humano. Y nosotros tenemos que ver al ser humano, al hombre, al profesional, ese perfil completo cuando aspire o cuando vea la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Porque esas son las acciones
que a nosotros nos van a dar una idea de qué ocurrirá cuando la persona llegue al poder. Porque como lo hemos dicho siempre, el poder ciega, el poder te mete en una burbuja, el poder te aísla. Y si no tienes la capacidad emocional y el control suficiente para manejarte en un puesto de administración pública de alta relevancia, como en este caso la presidencia de la República, vamos a tener nuevamente 5 años de un presidente aislado, un presidente distante, de un presidente que el poder lo ha cegado y como decía el propio Laurentino Cortizo y nunca lo cumplió, un presidente que la silla inmediatamente lo va a transformar. Entonces, esas pequeñas muestras del ser humano, nosotros tenemos que tomarlas en cuenta y tenemos que darle una gran validez, un gran peso en nuestra decisión Pues si no política. cometemos los errores que ya cometimos, ¿no? De darle el voto a quien no agradece. Pero es que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a discutir, Guillermo, el perfil del próximo presidente. Oye, nos está escribiendo mucha gente que están en sintonía. Saludos. El perfil del nuevo presidente. ¿Es el presidente que queremos los panameños o es el presidente que necesitamos los panameños? No, por ahora vamos a elegir al presidente que ellos quieren ser, porque lo que hay aquí es ambición. No hay un programa. Mira, yo creo que de la papeleta podríamos sacar algunos perfiles, pero yo sí te puedo decir algunas opciones válidas, pero yo te puedo decir, yo sí quiero que nosotros empecemos a hablar de esto y de forma más continua y sobre todo intensificarlo más cuando lleguemos al mes de abril, mayo. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros lo que tenemos que discutir es cuál es el perfil de presidente que necesita Panamá. Yo creo firmemente que Panamá necesita un presidente con experiencia de administración pública. ¿Por qué razón? Porque la curva de aprendizaje de la administración pública es muy larga y costosa. Y Panamá, el pueblo panameño, hoy no tiene tiempo para transitar esa curva de aprendizaje. Nosotros necesitamos que tener un presidente que sepa administración pública, nosotros necesitamos tener un presidente que sepa manejarse en austeridad, pero también que sepa generar dinero. Con esto, y generar dinero bueno, porque a mí de nada me sirve lo que ha ocurrido durante el gobierno de Laurentino Cortizo, que hemos generado dinero, que hemos salido a los mercados, que hemos sido atractivos para los mercados, pero que al final el dinero vino al país, pero no fue un dinero de inversión, una deuda buena, sino una deuda mala. ¿Por qué razón? Como se conoce en economía. ¿Por qué razón? Porque la deuda se utilizó para pagar gastos y no para inversión. Para pagar es como botella que y para utilice pagar su dinero simplemente para hacer compras, para pagar la luz, para pagar el agua, pero no pague la hipoteca, que es la inversión de su las casa. nuevas oficinas, los nuevos carros, esas pendejadas. Oye, Saris, regálame 2 Así minutos es. para irme a la pausa y regresarte una vez aquí con Saris Pineda Claro que sí. en la columna de opinión, El Sillón de Ancón, en la mañana Ancón por Radio Ancón. Saris Pineda está con nosotros a esta hora de la mañana. Saris, hay gente que me dice, ¿tú le tienes mala voluntad a Rómulo Rux? Sí, le tengo mala voluntad, porque a mí no me gusta la gente que se va contra su jefe en público. Tú puedes tener, que yo lo tengo, muchas aprensiones contra tus ex jefes. Te puedo dar una lista larga de ex jefes que yo cuestiono. No lo hace públicamente. Es más, no lo voy a hacer ni siquiera entre amigos. ¿Por qué? Porque esa gente en algún momento me dio su confianza, ¿me entiendes? Me sustentó los gastos a través del salario. Trabajamos juntos. Entonces, por esas cosas tú tienes que tener. ¿Te acuerdas que fui a lo de Bloomberg? Que alguna vez parecía que iba a servir para algo. Yo estuve todos los días ahí y aprendí una cosa. Que resulta ser que en Panamá no solamente hay un tipo lleno de plata, sino hay como 10. Cuando digo lleno de plata es al nivel del primero. Y yo no los conocía, es más, nunca había escuchado sus nombres. Y yo estoy seguro, Saray, que como yo te comienzo a recitar los nombres de los tipos, ni idea, porque nunca jamás los había escuchado. Son panameños y nadan en billete. ¿Por qué te digo esto? Porque Rómulo Rux es un tipo con mucho dinero, que le va bien, de familia, tiene un buen trabajo en Morgan y Morgan, pero no es el tipo con más plata de este país. Si Ricardo Martinelli no lo nombra de ministro y lo honra con cargos públicos, sería un abogado más con plata. De esos que anda por ahí, de esos que va al Club Unión, de esos que juega polo sobre césped,
que son totalmente invisibles para la mayoría de la población. Rómulo Rux, políticamente es Rómulo Rux por Ricardo Martinelli. Entonces, el tipo cada vez que sale y su gente a tirarle tierra a Ricardo Martinelli, te puede caer mal o te puede caer bien Ricardo Martinelli, pero lo nombró, era su jefe. Si actúa así con alguien que le dio la oportunidad, tú te imaginas cuando tenga poder. Entonces, yo trato de explicar eso porque puede parecer visceral y no lo es un comportamiento humano. Y en política los comportamientos humanos, por Dios, se exacerban. Suárez, tú lo has visto. Se, tu viejo te lo debe haber contado 60 veces. Se exacerba. La gente que antes era ahí, que para un ratoncito, se vuelven unos leones en la esfera de gobierno porque le pusieron un guardaespaldas, un chofer y un carrito. Y ya son la mamá de Tarzán. Y después cuando se bajan de ahí, ¿qué lío para aterrizar? Si eso pasa en un nivel bajito, tú te imaginas a alguien que no pisa tierra porque va en una burbuja todos los días, todo el día durante 5 años. Casi es un rey. Entonces tú tienes que tratar de decirle a la gente, brother, Mira, tú quieres votar por él, yo te informo que esto va a pasar, pero dale si quieres. pero más allá de eso, Guillermo, porque esa es una rueda, un círculo que siempre va a estar ahí dando esa vuelta por distintas personalidades. Pero más allá de eso, es el hecho, Guillermo, de que esa no es la conversación que los panameños necesitamos. Esa no es la conversación que los panameños queremos en este momento como país. En este momento como país nosotros tenemos que estar hablando de qué vamos a hacer con los 4 principales temas que no pueden esperar la curva de aprendizaje de la administración pública, en donde vamos a tener un nuevo presidente que no va a tener 100 días de luna de miel, como se dice, en donde nosotros, los ministros, van a estar fiscalizados de forma permanente desde el día 1. Entonces tenemos que recordar que el próximo gobierno va a estar sometido al escrutinio público, como ha estado este gobierno. Esto ha llegado para quedarse. Si el próximo gobierno no implementa las modalidades de gobierno abierto, de transparencia, si no se implementa el trabajo duro inmediato, si no se atienden los principales temas país que hoy tenemos en agenda de forma inmediata para resolverlos de raíz, lamentablemente en un año máximo, un año y medio, nosotros vamos a tener una convulsión social triple a la que hemos vivido en este octubre, noviembre de 2023. Entonces, cuando tú tienes esos escenarios, Guillermo, nosotros lo que tenemos que estar es diciéndole al país realmente qué vamos a hacer. ¿Qué van a hacer los candidatos presidenciales? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los principales temas a tratar? Pero lamentablemente aquí lo que estamos es en el país circo, aquí lo que estamos es en el bochinche, en el dime qué direte, pero no realmente proyectándose como posible nuevo presidente. Y esto se lo digo a todos los candidatos. A mí me gustaría escucharlos hablar de qué van a hacer con el problema del canal de Panamá y la falta de agua para el canal y para los seres humanos. ¿Qué van a hacer con el tema del cierre de la mina? ¿Qué van a hacer con el tema de las decisiones fiscales que Panamá va a tener que tomar? Porque aquí a la falta de dinero vamos a tener que hablar de reformas fiscales, lo que nos llevaría a hablar del paso del ITBMS del 7 al 10%. Aquí tendremos que hablar de qué vamos a hacer en materia de educación para ver si realmente deseamos construir este país o terminarlo hundir. Aquí tenemos que hablar de qué vamos a hacer con la caja de seguro social que se le agotan sus reservas. Entonces, solamente te estoy poniendo 5 temas sobre la mesa, Guillermo, 5 de la gran cantidad de problemas que tiene este país. 5 prioritarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer los candidatos con esto? Tú no escuchas a ningún candidato hablar de qué va a hacer con ninguno de estos temas. Y esto es lo que nos tiene que preocupar a nosotros los panameños, exigirles hablar de los temas que nosotros tenemos que atender de forma inmediata y que se dejen del cuento, que se dejen del bochinche, que se dejen de la tiradera, porque eso no es lo que va a resolver los problemas del país. Lo que va a resolver los problemas del país tenemos que debatirlo, tenemos que ponernos de acuerdo,
porque ya ha quedado demostrado una vez más. Estamos en una nueva era de la clase política y de la administración pública. Quien no lo quiere entender, quien no se quiere adaptar a eso, va a perder. Pero no es que vaya a perder la presidencia de la República, va a perder la gobernabilidad. Aquí ha quedado demostrado que la gobernabilidad de Panamá es efímera, que el pueblo panameño sigue teniendo el control, que solamente necesitamos que en Veragua nos cierren la calle para que este país tiemble. Y dicho eso, tenemos que ver el perfil del presidente que necesitamos. Mira que no es el que nosotros queremos, es el perfil del presidente que necesitamos. Y yo destaco tres cosas puntuales: que sepa de administración pública, que sepa de administración pública, porque no tenemos tiempo para la curva de aprendizaje, que tenga carácter, pero no carácter de que hoy dicen nadie va a jugar con el presidente porque yo no estoy hecho de leche condensada y 30 segundos después todo el mundo está jugando con el presidente. No, señores, un presidente que actúe, alguien que hable menos y haga más. Y nosotros necesitamos tener un presidente que tenga la capacidad de adaptarse al momento social que está viviendo Panamá. Hablar de gobiernos abiertos, hablar de transparencia, un presidente que, y sonará repetitivo, pero un presidente que hablemos del respeto a la separación de los poderes, que pueda generar consenso en las distintas áreas, presidente que no tenga miedo a sentarse a hablar con la gente, a llegar a acuerdos. Pero mientras eso, ese es el pequeño perfil en este momento, pero tiene que ser muchísimo más profundo. A mí también me gustaría que el próximo presidente de Panamá o los candidatos empiecen a decirnos quiénes van a ser su equipo de trabajo, porque nosotros no podemos seguir teniendo gabinetes, Guillermo, que no llenen las expectativas y las necesidades del pueblo panameño. Nosotros necesitamos generar un gabinete que realmente estén listos para trabajar, que tengan claro que los primeros meses se va a tener que trabajar 24 horas, que entiendan que aquí hay que ejecutar rápidamente los distintos temas, que hay que solucionarle a la gente, que nosotros tenemos que generar las oportunidades necesarias para que el pueblo panameño tenga una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo generamos esas oportunidades? Lo decía esta semana en una conversación, generando esa transformación en materia de educación. Pero ¿cuál es la transformación en materia de educación? No es construir escuelas, no es votar profesores, es generar un currículum que esté adaptado a la modernidad, en donde nuestros chicos de la escuela pública, 800.000 ciudadanos, sean competitivos en el mercado, que sean jóvenes que empiecen a transformarse para ser esa camada de ciudadanos atractiva para la inversión extranjera. ¿Y por qué digo atractiva para la inversión extranjera? Porque ¿qué busca un inversionista? Un inversionista busca talento. Ninguna empresa seria del mundo opera sin talento. ¿Y por qué se van a otros países? Porque tienen mejor educación, porque tienen mejor estructura política, porque encuentran mayor cantidad de talento. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a generar en nuestros niños, jóvenes y adolescentes para que los inversionistas, para hacernos atractivos a los inversionistas extranjeros y a los nacionales también, y al inversionista nacional también, porque aquí en Panamá hay suficiente dinero. Lo que pasa es que aquí la gente está ahorita restringida a la inversión, no tienen miedo a invertir. Y ese es un problema que nosotros estamos teniendo, pero aquí la educación, cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, cuando vemos que un año lectivo tenemos 40.000 niños que han reprobado el año, sin hablar de los que han dejado la escuela, sin hablar de los embarazos menores. Entonces, cuando nosotros tenemos esa cifra de 40.000 reprobados y vamos a ponerle 20.000 más que han dejado las escuelas y han salido embarazadas, recordemos que cada 27 segundos en Panamá una niña queda embarazada, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, cuando tenemos el año 2023, el año con mayor abuso sexual en menores de edad, que también generan pobreza, que también genera inestabilidad social y mental. Cuando nosotros tenemos eso y tenemos esos escenarios, nosotros le estamos diciendo al mundo que en los próximos 5 años nosotros no tenemos el talento suficiente
para ocupar las plazas de empleo más importantes o las menos importantes o las técnicas en cualquier empresa. Ese es el mensaje que nosotros estamos mandando. La educación no solamente se tiene que ver por resultados de prueba PISA, de fracaso, de embarazo, no solamente se tiene que atacar a los maestros, no, esto es un tema integral de sociedad. Y lo más importante y lo más profundo es ver la relevancia del mensaje que estamos enviando a corto, mediano y largo plazo. Nosotros aquí tenemos que agarrar y hacer una gran revolución, y yo sé que esa es una palabra que estremece a muchos, pero aquí hay que hacer una transformación integral en materia de educación. No me puedes decir a mí, Guillermo, que aquí hay 60,000 individuos de 5 a 18 años que tienen mayor oportunidad hoy por hoy que cualquiera de los 860,000 muchachos que están saliendo de la escuela pública y 60,000 que están saliendo de las escuelas privadas garaje, como le llama el propio Ministerio de Educación. Aquí estamos creando una gran brecha de desigualdad, y cuando nosotros seguimos estando en materia de educación año tras año, desigualdad de forma tan abismal, 60,000 individuos versus 860,000 que se nos quedan atrás, que les estamos robando los sueños, que le hemos robado las oportunidades, que le hemos dicho tú no tienes derecho a ser como es de esta categoría de ciudadanos. Lamentablemente, el mensaje que le estamos enviando a los inversionistas extranjeros y locales también es, no tengo el recurso humano que tú necesitas. Vete a Ecuador, vete a Chile, vete a Uruguay, vete a El Salvador, vete a Costa Rica, vete a Colombia, pero nosotros no tenemos el talento que tú necesitas, nosotros no tenemos la mano de obra, nosotros no tenemos muchachos que van a salir hablando multiplicidad de lenguas de sus escuelas. Allí, ese es el mensaje central deficiente en materia económica que nosotros realmente enviamos cada año cuando culminamos el periodo escolar. Pero no necesitamos culminar el periodo escolar para saber que eso va a pasar. Simplemente tenemos que ver cuál es la estructura, cuál es el currículum que hoy se está utilizando para enseñar. Y nos hemos olvidado realmente de que la modernidad de la educación es la base central para aspirar a llegar a ser parte del mercado, Guillermo. Entonces, mientras nosotros no estemos discutiendo esto, mientras nosotros, los candidatos presidenciales, no nos estén hablando claramente de cómo van a abordar temas esenciales como ese, para poder en 5 años generar la transformación que requerimos y encaminarnos a los próximos 10, 15, 20 años para empezar a hacer un cambio social integral, para realmente, por medio de la educación, cerrar la sexta frontera, que es la brecha de la desigualdad, que ha ido en aumento y que año tras año va en aumento. Entonces, nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros estamos perdiendo el tiempo, y yo tengo el miedo, yo estoy aterrada a que Panamá pierda otros 5 años más. Nosotros necesitamos de forma urgente, estamos en cuidados intensivos, nosotros necesitamos tratar de escoger a alguien que sepa qué va a hacer, cómo lo va a hacer y que se comprometa realmente. Pero yo lamentablemente hoy por hoy no veo ese candidato comprometido con Panamá, no he escuchado esas propuestas que a mí me estremezcan y me digan, por lo menos vamos a cambiar los temas puntuales. Yo nada más te he mencionado 4 el día de hoy: educación, agua, economía y la mina. 4 temitas, Guillermo. 4 temitas, y no veo a nadie hablando de este tema. No escucho una propuesta clara en esto. Y y caja de seguro social, 5. Y cualquiera de estos 5 temas te pone al país de cabeza. Cualquiera de estos 5 temas te va a poner 100,000 personas en la calle de vuelta. Cualquiera de estos 5 temas nos va a llegar a una guerra civil. O sea, hablemos las cosas como son. Si el próximo presidente no tiene la capacidad de generar consenso, de presentar propuestas claras, de generar un equipo de trabajo comprometido en temas puntuales, lamentablemente habremos perdido 5 años más, y lamentablemente estaremos ante 5 años una administración pública en la que nos va a seguir dejando inestabilidad social. Yo estoy preocupada, reitero, estoy altamente preocupada, pero más que allá de eso, estoy preocupada por los próximos 15 días, Guillermo, que ya es lo que le queda al mes de diciembre, porque siendo hoy 14 de diciembre, nosotros no conocemos
el presupuesto del Estado del próximo año. Tengo miedo y estoy asustada a que se nos presente un presupuesto del Estado que no sea cónsono a las exigencias sociales y a la realidad económica de Panamá, que se nos presente un presupuesto del Estado que sea aprobado en tambor batiente porque no pueda llegar a ser analizado por los técnicos de la Comisión de Presupuesto y lamentablemente eso nos puede arrojar a nosotros a un enero de nueva convulsión, a un enero que nos lleve nuevamente a las calles, a un enero de inestabilidad y nosotros en medio de un proceso electoral no debemos jugarnos cogernos ese chance, como dice el pueblo panameño, porque lamentablemente nosotros tenemos que garantizar un proceso electoral realmente participativo y transparente. Si nosotros llegamos a enero con una convulsión social, estamos en un problema importante. Además de eso, Guillermo, nosotros tenemos, el gobierno nacional tiene 15 días, 16 días para presentarle a este país el nuevo salario mínimo. Y nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros no escuchamos a nadie hablar de eso. No conocemos cuáles son las propuestas ni de los trabajadores ni de la empresa privada, que ya está plantada diciendo no hay condiciones para aumentar el salario mínimo, pero sí hay las condiciones suficientes para que sea la empresa privada la que nos venda la comida cara. Sí hay condiciones suficientes para que el metro cuadrado de Panamá sea uno de los metros cuadrados más caros de América Latina. Sí hay condiciones suficientes para que nos estafen con las medicinas, pero no hay condiciones suficientes para aumentar el salario mínimo, no hay condiciones suficientes para que el pueblo panameño aspire a una mejor calidad de vida. Pueblo panameño que está sometido, 120,000 familias panameñas hoy están sometidas a pagar la educación privada para poder aspirar a una educación medianamente de primer mundo. Entonces, aquí lamentablemente son dos temas puntuales que tenemos, sin hablar del tema de la mina, sin hablar del cierre de la mina, sin hablar que el ministro de Ambiente le contestó a la Corte Suprema de Justicia que ellos no realizaban una inspección a Minera Panamá desde el año 2021. Eso yace en los expedientes de la demanda del contrato minero. Cuando nosotros uno lee esas cosas, uno dice, ¿de verdad este es el país que nosotros tenemos? ¿De verdad nosotros todavía tenemos a Mircea de Concepción como ministro de Estado? O sea, votando por los temas esenciales en el Consejo de Gabinete. Yo la verdad es que estoy aterrada con la falta de compromiso que ha tenido el presidente de la República con la renovación de su equipo de trabajo, pero al final es su presidencia, al final la historia lo juzgará y al final lamentablemente está pasando como uno de los presidentes menos aceptados por el pueblo panameño. El presidente Cortizo ha colocado en un grado de estadista a Juan Carlos Varela, que creíamos que no habría nadie peor que Juan Carlos Varela, y esto lamentablemente es un tema a debate, a análisis para nosotros, los que estamos en este acontecer diario, todos los días hablando de política y viendo lo que está sucediendo. Yo estoy a punto de pagarle un almuerzo a Juan Carlos Varela para pedirle disculpas. Así estoy. Así estoy. Que ya lo he hablado con su gente. Yo estoy a esto. Está ahí 3 meses más y lo quedo llamando. Hey, Juan Carlos, de verdad lo siento. Eso va a pasar si esto sigue así. Juan Carlos Varela pesan más, lo cual a personas como a mí jamás no van a llegar ni a distinguirlo como un estadista, ni a pedirle disculpas por ninguno de mis análisis, porque todos fueron enmarcados siempre en la neutralidad de entender lo que estaba aconteciendo en su presidencia y el daño gigantesco que le ha hecho a este país y a múltiples Mi problema con Juan Carlos Varela es que él tenía todo para ser el mejor presidente de la historia de Panamá. Y le ganó el orgullo y la soberbia. La soberbia. Y lo echó todo al piso. Pero tenía todo. Tenía el conocimiento, la experiencia, todo. Al final. Todo. Y un poquito de envidia también. Porque quiso ser alguien que no era. Sí te digo, Guillermo, que la agenda país de los próximos 15 días nos puede comprometer el proceso electoral nuevamente. Los próximos 6 meses también son sensitivos, bueno, ya casi 5 meses son sensitivos en la toma de decisiones de esta administración. Y de allí nos vamos a los próximos 6 meses del nuevo presidente. O sea, estamos hablando de 1 año y 15 días, o 1 año exactamente, contando a partir del día de hoy, en donde Panamá, su estabilidad social y política pende un hilo. Que no crean los candidatos
que por tener la oportunidad de llegar a la presidencia, el país va nuevamente a dormirse. Yo no lo creo, yo no lo veo. Que no crea el nuevo presidente que tiene el tiempo suficiente de su mandato para tomar las decisiones esenciales, porque las propias exigencias económicas, internacionales y locales le van a obligar a tomar decisiones urgentes, y esas decisiones van a poner a Panamá en una condición social y política de inestabilidad importante, en donde nosotros tenemos, reitero, tenemos que analizar muy bien el perfil del presidente que necesitamos. Panamá no necesita un Boric como el presidente de Chile. Panamá, ni un Pedro Castillo como el de Perú, ni un Petro como el de Colombia. Panamá necesita un hombre con la capacidad, o una mujer con la capacidad de hacer el trabajo, que tenga el compromiso claro de la toma de decisiones, que tenga el carácter para no dejarse intimidar ni por el poder económico, ni por las calles. Ni por el poder económico, ni por las calles. Aquí se perdieron oportunidades de oro, Guillermo, con la transformación integral que se podía hacer en el tema de las medicinas, en el tema de la salud, en el tema de la educación. La verdad es que hemos perdido 5 años más y nosotros no tenemos 5 años. Cuando termine el próximo gobierno, esta servidora tendrá 38 años. Mi hijo, Guillermo, tendrá 18 años. 18 años. Nosotros tenemos que comprometernos con los niños que hoy están naciendo. O sea, mira la profundidad de la situación que estamos viviendo. Cuando el niño que hoy está naciendo, hoy 13 de diciembre, cuando este gobierno culmine, va a tener 5 años, Guillermo. ¿Qué preparación le vamos a ofrecer a esa criatura, al que hoy está naciendo en cualquier hospital de este país? Hoy, 13 de diciembre. ¿Qué educación le vamos a ofrecer? Dentro de 5 años, nosotros ya estamos graduando a niños como Nicolás. ¿Y qué educación, qué oportunidades les vamos a ofrecer? Cuando nosotros tenemos 200 cupos en la escuela, en la facultad de medicina, y tenemos 2.000 muchachos que quieren ingresar a ser médicos, porque no tenemos los cupos suficientes, porque no tenemos las oportunidades suficientes. Entonces, cuando nosotros analizamos eso de forma tan fría versus el individuo, nos damos cuenta realmente que estamos fracasando, que estamos fracasando. Ningún muchacho hoy que se gradúa de sexto año tiene el nivel y preparación de un chiquillo que sale de esos 60.000 muchachos que hoy están en una escuela privada con una educación aspirando a primer mundo. Ninguno. Mira tú las pruebas PISA, 100 puntos le llevan las escuelas privadas a las escuelas públicas. 100 puntos. ¿Sabes lo que eso significa? Eso es casi 2 La años. brecha de desigualdad, de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades. Te lo digo ya. Eso significa. Son 2 años de clase. Son 2 años de clase. O sea, esa es la brecha. Mira, yo fui a un evento público. Me voy a reservar el evento. En donde los niños se miraban entre ellos, escuchando a un funcionario público hablar en inglés tan mal como habla José Gabriel Carrizo, o peor. Todo el evento giró al final en criticar y decir, esa es la autoridad que nos representa. Niños, Guillermo, niños que decían, espérate, mis compañeritos de primer grado hablan mejor inglés que este señor. Y es la autoridad. Entonces, eso es lo que nos representa hoy día. Todo el mundo dijo, mejor hubiera hablado en español. Saréis, el liderazgo llega hasta lo más recóndito de la cocina de cada casa. Así funciona. Oye, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Te veo el otro año, Saréis. Yo me voy de vacaciones. Y, ¿Nos vamos a vacaciones? Nos vamos de vacaciones. Eso no te exime de dejar mi regalo de cumpleaños. Voy a buscarlo cuando me avisas. Por supuesto. Así que, dale, te mando un beso y un abrazo. Saludos a Nicolás, felicidades. Le mando Gracias. unas grandes felicidades. Y nada, nos vemos en la primera semana de enero.
Así es, Guillermo, un abrazo grande para ti, un abrazo para Diego, que ha estado de forma incansable, un ejemplo para la juventud, Diego, un hombre trabajador, cosas que hay que destacar, y gracias a todos nuestros oyentes, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, siempre conscientes del compromiso nacional que tenemos como ciudadanos, Guillermo. Sara Muchas Pineda con gracias. nosotros a esta hora de la mañana, aquí en Radio Ancon en la mañana, Ancon. Vamos a la pausa y regresamos